Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la bolilla 6, referente a lo que es procedimiento fiscal. Yo subí en el aula virtual como material tanto lo que es la ley de procedimiento y también el decreto que hace a la ley de procedimiento. La ley de procedimiento, la 11.683, que fue modificada en varias oportunidades, ustedes la van a tener dentro del material. Es importante que vayamos viendo ese material, o sea, que ustedes vayan viendo el material. Nosotros vamos a ir viendo lo que dice la reglamentación más la explicación a lo que es la ley de procedimiento. Bueno, damos comienzo entonces. Les voy a hacer una presentación para que, porque es mucha parte teórica, esta parte de procedimientos, donde hay que estar muy atentos. ¿No lo ven, verdad? Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué vemos dentro de esta bolilla 6? Que, como les decía, es la parte de procedimiento tributario. Para empezar a ver todo lo que significa la parte de procedimientos, el primer punto en cuanto a procedimientos tributarios a nivel nacional, la ley base, columna, es la ley 11.683. Y esta ley 11.683, que hace a todo lo que son impuestos nacionales y dentro de quien tiene a su cargo la ejecución de toda esta política tributaria, también la aduanera y de los recursos de la seguridad social, es la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. La Administración Federal de Ingresos Públicos, anteriormente a lo que es el decreto 618 del año 1997, estaba constituida por lo que era una dirección, que era la Dirección General Impositiva para la parte de impuestos, la Dirección General de Aduana para todo lo que hacía dentro del ámbito aduanero. La Administración Federal, que es el organismo recaudador de impuestos, es un organismo autárquico del Estado argentino. ¿De quién depende? Depende del Ministerio de Hacienda. La Administración Federal de Ingresos Públicos, este organismo, tiene la ejecución justamente de lo que es la política tributaria en general de impuestos nacionales, la aduanera y también de los recursos de la seguridad social. Se creó en el año 1997 con el decreto 618. En este decreto se fusiona lo que es la Dirección General de Aduana, la Dirección General Impositiva y la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social en lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto no quiere decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos no tenga a su vez determinados componentes en cuanto a la fiscalización y en cuanto a lo que hace a la competencia de cada uno de los impuestos nacionales, que va a estar AFIP como cabeza, lo deriva en la Dirección General Impositiva, lo deriva en la Dirección General de Aduana y lo deriva en lo que es la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Entonces, tenemos una administración central y distintas direcciones generales.
pretendió con esto? Terminó en ustedes, los licenciados en administración, de lo que es la misión y la visión. En la misión, ¿qué tuvo en cuenta? Administrar este sistema tributario aduanero y de los recursos de la seguridad social en forma efectiva, simple, equitativa, promoviendo la cultura del cumplimiento voluntario, porque acá la mayoría de las declaraciones juradas se hacen por autodeclaración. Por lo tanto, lo que incentiva en cierta manera es la autodeclaración del contribuyente sin prestarse a la evasión. De esa manera, ustedes saben que estamos hablando de los recursos con que cuenta el Estado a través de los impuestos, hace a la formalización de la economía y la inclusión social. ¿Cuál es la visión? Promover el desarrollo de una sociedad comprometida con sus obligaciones fiscales. Como para hacerlo en un texto más simplificado, y vamos a ir leyendo lo que es el decreto 618, en sus artículos primero y segundo. Un momentito que voy a la ley. Y me dice el artículo 618. Organización, competencia, autoridades y facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica, tendrá la organización y competencia fijadas por el presente decreto, porque fue en realidad en el año 1997 también un decreto de necesidad y urgencia. Y dice que tendrá la organización y competencia fijadas por el presente decreto a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial. Y fue publicado el 14 de julio del año 97. Se consideran disueltas la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, siendo reemplazados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que ejercerá todas las funciones que le fueran asignadas a aquella por leyes. Lo que significa que todo aquello que fue asignado antes del 14 de julio de 1997 a la Dirección General Impositiva, a la Dirección General de Aduanas, ahora queda en un todo en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las normas legales y reglamentarias referidas en el párrafo precedente mantendrán su vigencia en tanto no se opongan a las disposiciones del presente decreto o a las que resulten aplicables de acuerdo con sus previsiones. En párrafos más adelante, el mismo artículo primero dice: todas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a los organismos disueltos, su competencia o sus autoridades se considerarán hechas a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sus competencias o sus autoridades respectivamente. Yo también voy a subirles, que no alcancé a subir este decreto 618, que si bien fue del año 1997, sigue vigente justamente para el funcionamiento de lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, fue creada en el año 97, es una entidad autárquica en cuanto a la organización y el funcionamiento. Las direcciones generales que dependen, o sea, se fusionaron en lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero siguen existiendo como direcciones, son la Dirección General de Aduanas y la Dirección General Impositiva. ¿Qué facultades tienen?
Bueno, dentro del artículo 3 de este mismo decreto 618, si bien el cuadrito que ustedes están viendo es un resumen, el artículo 3 dice que la Administración Federal de Ingresos Públicos será el ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas legales correspondientes. Tendrá las funciones y facultades de los organismos fusionados, los que se nombraron en el artículo 1, sin perjuicio de las conferidas por otras normas, y será la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos accesorios dispuestos por las normas legales respectivas y en especial de los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los espacios marítimos sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la potestad tributaria nacional. También sobre los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueran encomendados. Y como punto tercero, los recursos de la seguridad social correspondientes a. Claro está que esto fue incorporado porque ya en el año 2003, esto fue en el año 1997, en el año 2003 fue incorporado este punto tercero, donde nos dice que los recursos de la seguridad social correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en relación de dependencia o autónomos, los subsidios y asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo y todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la normativa vigente se deba recaudar sobre la nómina salarial. También dentro de esto está todo lo que concierne a multas, recargos, intereses, etcétera, etcétera, el control del tráfico internacional de mercaderías, la clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías, por sobre todo lo que pasa por aduana y debe ser gravado por un impuesto nacional, el caso del impuesto al valor agregado, que ustedes lo vieron, y todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna. Me dice en un párrafo posterior de este artículo 3 que facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a actuar como agentes de percepción de los impuestos provinciales o establecidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que graven el consumo o la comercialización mayorista, también para la aplicación, percepción, fiscalización de tributos interiores, aduaneros y de los recursos de la seguridad social. Bueno, este decreto tiene como competencia la aplicación de todos los tributos a su cargo dispuestos por todas las normas legales que hacen a los impuestos nacionales. Va a tener la aplicación, va a tener la percepción y a su vez la fiscalización. Aplicación, percepción y fiscalización sobre todos estos tributos nacionales
sobre gravámenes que están a cargo de otras reparticiones, pero que van a hacer convenio con lo que es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Porque como la AFIP tiene una plataforma muy completa de datos del contribuyente, entonces otros organismos provinciales, vamos a ver también municipales más adelante, hacen un convenio con la Administración Federal donde declaraciones juradas y pagos se hacen a través de la plataforma de AFIP. Para recordar un poco a ustedes de lo que era la Administración Federal de Ingresos Públicos en cuanto a que hay una inscripción por parte del sujeto pasivo de impuestos. Sujetos pasivos llamamos como sujeto principal o como también como un sujeto sustituto. Se debe inscribir con las formalidades que solicita la Administración Federal de Ingresos Públicos y obtiene una clave fiscal. Esta clave fiscal lo habilita al ingreso a relaciones, se denominan, que están dentro de esa plataforma. Esas relaciones de un contribuyente, y estoy hablando de un contribuyente que es una persona humana, su indivisa, o también persona jurídica, lo habilita de acuerdo a la relación tributaria. Por lo tanto, si es un contribuyente monotributista, habilita la relación con su clave fiscal a incorporar, como por ejemplo, la factura electrónica para monotributistas o también efectuar la declaración jurada o la recategorización para monotributistas, el volante especial de pago, el VEP, para realizar el pago mensual, y todo lo que hace a la relación fisco-contribuyente con lo que el contribuyente está obligado a inscribirse. Esa relación fisco-contribuyente en personas jurídicas será distinta, porque quizás esa persona jurídica no es monotributista, es responsable inscripta. Por lo tanto, la relación va a ir sobre presentación de declaraciones juradas, de IVA, presentación de declaraciones juradas de ganancia, cuando tiene que presentar los balances, que los balances se presentan en PDF, pero a lo que vamos es que cada contribuyente tiene una relación particular con la administración a través de la clave fiscal. Por eso es que insiste tanto en mensajes la Administración Federal que las claves fiscales son propias del contribuyente. Cuando se trata de una persona jurídica, quien obtiene la clave fiscal para la presentación de declaraciones juradas a nivel de la sociedad, es generalmente el presidente, el director o alguien, persona relacionada, donde a la sociedad, donde tiene un mandato específico. O sea, no se entra con el quid de la sociedad, se entra con el quid de esa persona física que tiene determinado poder para actuar en nombre de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, eso es como para ver lo que es, cómo sería la percepción, cómo sería el tema de entrar a los gravámenes
que también están dentro de la plataforma y son gravámenes quizás provinciales o municipales, dentro de la plataforma de AFIP. Los agentes de percepción también tienen competencia y son sobre impuestos provinciales que gravan el consumo en importación de bienes y también, como les venía diciendo, suscribe convenios con estados provinciales, municipios, bancos, con bancos oficiales, con bancos privados, a fin de aplicar, percibir y fiscalizar tributos. Fíjense hasta dónde las atribuciones que les da la Administración Federal de Ingresos Públicos y los convenios, que todo esto que venía del censo estadístico se hacía sobre plataforma AFIP. Si bien va a parar a un organismo que es del Estado, no es AFIP el Estado. No es AFIP donde se presentaba, no se presentaba sobre plataforma AFIP, pero el censo se hacía sobre plataforma AFIP para que eso vaya a lo que es el Ministerio de... eso iba al Ministerio de... A ver... No era de Relaciones Sociales, bueno, no recuerdo. Pero bueno, eso fue una de las últimas cuestiones donde se presentaba sobre plataformas. Bueno, ¿qué tributos? Cuando habla el artículo 3º, que era lo que yo les estaba leyendo, que dice aplicación, percepción y fiscalización de tributos, y también me hablaba de operaciones que hacen a las funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna. Porque de todos esos tributos a su cargo, que gravan operaciones, que se ejecutan en el ámbito territorial o en espacios marítimos, sobre los que ejerce potestad tributaria nacional, un puerto, por ejemplo. También todo lo que hace a la importación y exportación de mercaderías. También nos hablaba dentro de otro punto de que hace a todos los recursos de la seguridad social y que va a comprender los regímenes nacionales de jubilación, pensión, el Fondo Nacional de Empleo, los subsidios y asignaciones familiares. También todo lo que hace a multas, recargos, intereses, garantías, y cualquier accesorio que surja de disposiciones legales. Ese control de tráfico internacional de mercaderías, que es justamente lo que va a tener a su cargo después, en la división de tareas, la Dirección General de Aduanas. También está a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos lo que es la clasificación arancelaria y la valoración de mercaderías, que es para el tráfico internacional y de lo que vamos a ver después de lo que es el Mercosur. Es agente de percepción de impuestos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se grava el consumo o la comercialización de bienes de operaciones de importación definitiva de mercadería. Suscribe entonces convenios con provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con municipios, con bancas oficiales o privadas. Y esto es más o menos un resumen de lo que es el extenso artículo 3º del decreto 618 que le confiere a la Administración Federal de Ingresos Públicos las atribuciones, facultades y atribuciones. A ver, ¿cuál es la estructura? La estructura está dada
en el artículo 4 de este decreto 618, donde tenemos, dependen del Ministerio de Economía. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entonces, depende del Ministerio de Economía. Tiene, por un lado, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas. Estas dos direcciones tienen como autoridades, cada una de ellas, directores generales. O sea, hay un administrador, que es la autoridad principal, un administrador, que es la autoridad principal de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tiene dos direcciones, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas. A cargo de cada una de estas dos direcciones están los directores generales. Director General Impositivo, Dirección General de Aduana. Que actúan en sus direcciones como jueces administrativos. Entonces, como jueces administrativos vamos a tener el administrador federal, que es la máxima autoridad, y los directores generales, tanto de impositivo como aduaneros y las jurisdiccionales aduaneras. Bueno, hasta ahí vamos, chicos. La estructura de lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sí. Bien. Entonces, recuerden ustedes que si bien hay una fusión, o como lo dice el mismo decreto, fíjense que en la lectura del decreto, a mí me decía, se considerarán disueltas. Y por ahí en una lectura rápida uno dice, pero ¿cómo existe la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y han quedado disueltas? Lo que se disuelve son todas aquellas resoluciones generales que eran de DGI o Dirección General de Aduanas. Ahora van a ser resoluciones a partir del momento de este decreto del año 1997, son resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, lo que se disuelve es todo lo relativo a normas legales y reglamentarias, pero lo absorbe, o sea que lo absorbe y tiene la misma funcionalidad en la cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que nace en el año 1997. ¿Les tienen alguna pregunta con respecto hasta este punto? Sí, profe, la seguridad social, ¿cómo entraría en esa estructura? Lo que pasa es que en la estructura de la seguridad social también va a entrar, pero para el decreto 1997 solamente había dos direcciones, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas. Entonces, ahora vamos a ver que van a integrar, obviamente, dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General de Aduana, la Dirección General Impositiva y también todo lo que hace a los regímenes de seguridad social, con todo lo que tiene competencia la AFIP para lo que es la recaudación y fiscalización.
Bueno, ahora los recursos, que es otro de los puntos que ustedes tienen ahí dentro del programa. Cuando nosotros hablamos de lo que es la ley de procedimiento, es el, como lo dice, es el proceder tanto de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque tiene competencias para fiscalizar, como también de los contribuyentes individuales, contribuyentes, o sea, personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, cuando ante una fiscalización o una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hay un procedimiento para responder ese tipo de recursos, ese tipo de acciones de lo que es la Administración Federal. Entonces, un segundo. En un sentido amplio, los recursos administrativos serían los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los actos y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración. Ustedes saben que ante cualquier recurso o conflicto entre partes a nivel nacional, a nivel en cualquier ámbito, primero que debe haber una estructura para saber quién define. Un juez, un director administrativo, porque al haber conflicto entre partes hay derechos y obligaciones por parte de cada uno. Entonces, dentro de lo que es la ley de procedimientos tributarios, vamos a encontrar nosotros todo lo que hace un ordenamiento, es un ordenamiento total de lo que es el régimen tributario argentino. Derechos y obligaciones de ambas partes. Como dice acá, la ley de procedimiento fiscal, la ley 11683, texto ordenado allá en el año 98, en adelante acá se va a llamar LPT, Ley de Procedimientos Tributarios, ha sido desde su creación la columna vertebral del régimen tributario argentino. Ha regido y continúa haciéndolo sobre aspectos del régimen tributario nacional. Chicos, al decir esto, lo que les estoy diciendo es que a nivel nacional, para impuestos nacionales, en tan diversos planos como lo son el derecho tributario administrativo y contencioso administrativo, el derecho tributario sustantivo y el derecho tributario infraccional, de infracciones, y la interpretación de lo que es la ley fiscal, entre muchos otros artículos en los que nos lleva la ley de procedimiento a decir cuál es el rumbo o cuál es el proceder de la Administración Federal o del contribuyente para impugnar determinados actos.
Hay autores que tratan específicamente sobre todo lo que es el tema tributario y los procedimientos en materia tributaria, como es Giuliani von Rusch. Y fíjense lo que ha expresado. Yo les hice como un resumen dentro de esto para que en mis explicaciones vaya siguiendo lo que es el programa y además como para que ustedes vayan comprendiendo, porque como esto es una cuestión que hace a lo que es el derecho tributario, el cual no debe desconocer ni un contador, ni tampoco un licenciado en administración, porque justamente hace a la columna, como ahí bien decía, del régimen tributario, y hay que saber cuáles son las consecuencias a lo que es una evasión y cómo procede la administración o cómo debe proceder el contribuyente ante una fiscalización o una corrida de vista, que es lo que vamos a ver más adelante. Giuliani von Rusch, fíjense lo que dice sobre lo que es la ley de procedimiento. La ley que nos ocupa ha sido designada oficialmente como de procedimiento para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos. Vieron que cuando nosotros hablamos del decreto que hace a la formación, a la organización, a la competencia, a las autoridades, la facultad que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos en el decreto 618, ¿qué es lo primero que nos dice? Nos dice que está la administración para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos y nos lleva a las dos direcciones, impositiva, aduanera, y también trae posteriormente los recursos de la seguridad social. Entonces, para todo ello que es aplicación, percepción y fiscalización, hay un procedimiento. Y ese procedimiento está dentro de la ley 11.683. Pero el título no proporciona una idea cabal de el alcance que tiene. Aunque contiene normas sobre procedimiento, no puede calificársela como una ley procesal. No es, o sea, si bien después vamos a ver lo de la ley procesal, pero ya a nivel de lo que es el régimen penal tributario, que no está incluido dentro de este régimen tributario, entonces no es así taxativamente una ley procesal. Y dice, ya que incluye disposiciones sobre aspectos de índole sustancial, no solamente por su contenido, que es múltiple, sino porque con el correr del tiempo la ley amplió su ámbito de aplicación a los principales tributos nacionales. Cabe afirmar que se trata de una de las leyes fundamentales del país. Su texto ha sufrido más de 250 modificaciones a través de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones. La última modificación introducida fue por la ley 27.430 del año 2017. Esta ley de procedimiento que me va a hablar sobre los distintos recursos que tiene el contribuyente, los recursos que se tramitan ante las autoridades administrativas o ante un tribunal de justicia, autoridades administrativas van a ser imparciales, van a ser independientes a lo que es lo que conformó
esa corrida de vista, esa diferencia de impuestos, donde el contribuyente ahora presenta un recurso a fin de demostrar o no a fin de demostrar lo que la misma Administración Federal de Ingresos Públicos o aduanera ha impuesto sobre el contribuyente. Es así que, entonces, tengo autoridades administrativas o tribunal judicial, pero por el otro lado, tengo lo que se denomina el Tribunal Fiscal de la Nación. Y este Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal autárquico, independiente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. El artículo 76 de lo que es la Ley de Procedimiento Tributario, que lo entro a buscar como para leerles a ustedes, me dice: recursos de reconsideración o de apelación. Casos en que procede la interposición del recurso de reconsideración. Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios, los accesorios serían multas, intereses punitorios, intereses resarcitorios, en forma cierta o presuntiva, porque vamos a ver más adelante que tenemos multas automáticas, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, que ahí vamos a ver en el 81, ustedes vayan tomando nota de los artículos que yo les voy nombrando, como para después entrar a leer o a subrayar, que son artículos importantes para la lectura y que ustedes, porque no toda la ley de procedimiento, así como yo les había dicho para el impuesto a las ganancias, pero que ustedes vayan marcando los artículos que se van dando dentro de lo que es nuestro encuentro en la sala. Dentro de esto que me dice que por repetición de los casos autorizados por el artículo 81, porque el artículo 81 me lleva a la acción y demanda de repetición. Dice que podrán interponer a su opción dentro de los 15 días de notificar, o sea, una vez que notifica la FIP, de las 0 horas del día inmediato posterior, tiene 15 días para interponer el contribuyente los siguientes recursos. Este artículo 76 entonces me da el recurso de reconsideración, que será ante el superior, o sea, ante la misma autoridad de la resolución recurrida. En el ámbito administrativo, entonces, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se llama Dirección General Impositiva o Dirección General de Aduana. O recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente cuando fuere viable. Y cuando fuera viable es porque en algunos casos en que se impongan sanciones o se estén determinando tributos, no corresponde o no es de competencia del Tribunal Fiscal y por lo tanto solamente al contribuyente le el recurso de reconsideración. Este recurso de consideración se interpondrá ante la misma autoridad que dicta la resolución que está recurriendo, mediante presentación directa,
escrito o por correo en carta certificada con aviso de retorno. Hasta ahí es ante la autoridad. Entonces, ante la autoridad dictó la resolución. Hoy por hoy, con este tema de pandemia, la Administración Federal de Ingresos Públicos incluso abrió una ventana la cual se accede con clave fiscal para todo lo que sean recursos, porque se presentan mediante este sistemas. Y todos aquellos comprobantes, documentación que se necesite incorporar, se incorporará mediante PDF. No hay, por el momento, con esta pandemia, ningún tipo de atención al público, únicamente para algunos tipos de, no para recursos, sino para algunos tipos de inconvenientes que tiene el contribuyente. Entonces lo que pide, igual que lo hace el banco, piden un turno para que sean atendidos. Pero todo lo que es recursos va por medios electrónicos mediante, entonces, clave fiscal, y ahí entonces el contribuyente presenta los recursos. Pero acá hemos hablado de recursos de reconsideración con esto, ante la misma autoridad de la resolución cumplida. Pero también hay, decía, en el inciso B del artículo 76, el recurso de apelación. Este recurso de apelación que va ante el Tribunal Fiscal, y entonces, en este caso, se comunicará a ella bien por los mismos medios. Más adelante vamos a ver de que para interponer ante el Tribunal Fiscal hay determinados requisitos. El recurso ante el Tribunal Fiscal no será procedente, lo dice el artículo 76, o sea, el Tribunal Fiscal no es procedente las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses. La liquidación y actualización de intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen, los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago, los actos que declaran y ponen la exclusión del régimen simplificado, los actos mediante los cuales se intiman la devolución de reintegros, las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento, que está relacionado a lo que hace a el cómputo en las declaraciones juradas de conceptos que son improcedentes. O sea, si bien el contribuyente tiene la opción, mediante un recurso de reconsideración, recordamos que una vez que recibe la intimación... Profe, sí. Por ejemplo, un ejemplo de intimación que se le podría hacer al contribuyente. Intimación es una cosa. La Administración Federal de Ingresos Públicos, por ejemplo, te puede estar intimando la falta de presentación de una declaración jurada de ganancias. Eso es una intimación. Lo que el contribuyente hace es presenta la declaración jurada. Que para el recurso ahí de reconsideración o de apelación, tiene que haber por parte de la AFIP una sanción o que determine un tributo o accesorios a ese tributo, por lo cual lo intima y el contribuyente ante la
negativa porque considera de que tiene elementos para probar acerca de lo que reclama la AFIP, entonces en ese caso el contribuyente lo que presenta es un recurso. En la medida, Soledad, que el contribuyente reciba una intimación por declaración jurada no presentada, no va a presentar un recurso, a lo sumo que va a presentar, porque nos está intimando un monto. Va a presentar la declaración jurada, si así no lo hizo, o bien lo que va a hacer es una nota que también dentro del ingresando con clave fiscal, el contribuyente tiene una opción para comunicarse, por así decir, con la AFIP, diciendo que presentó la declaración jurada en tal fecha, mediante, y pone la prueba de la presentación de la declaración jurada. Eso es una intimación común ahora. Cuando el contribuyente recibe a través de una intimación, porque hubo una fiscalización y una diferencia determinada por el fisco en cuanto a impuestos por evasión, por omisión, el contribuyente tiene pruebas para acreditar a que eso no es lo que reclama la AFIP, entonces, en ese caso sí presenta un recurso, que tiene esas dos vías, recurso, ya sea de reconsideración ante quien dictó, supongamos que fue impositivo, entonces hará ante el director o subdirector que corresponda a la Dirección General Positiva. O si no, bien hace un recurso a apelación. Ahora, si el contribuyente, vos que solicitas, me decís, bueno, ¿qué ejemplo? Suponte que la Administración Federal de Ingresos Públicos, el contribuyente presentó la declaración jurada de ganancia. Recuerden ustedes que cuando vimos impuesto a las ganancias, yo tengo un saldo de declaración jurada, que a su vez va a tener anticipos, ¿recuerdan? Que tenía anticipos para el próximo ejercicio en base a la declaración jurada presentada de un periodo fiscal. Yo presenté la declaración jurada ganancias del año 2020 y eso me va a generar anticipos a la declaración jurada del año 2021. ¿Por qué? Porque de acuerdo al saldo de declaración jurada del año 2020, hay una proyección al año 2021 y por lo tanto el contribuyente va anticipando a lo que va a resultar el saldo de impuesto de ganancias del año 2021, donde, tomado lo que resulta del impuesto 2021, va a detraer lo que son los anticipos que vino haciendo y eso le va a dar el saldo a depositar por el año 2021. Eso es como para recordar cómo era el tema de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, resulta que el contribuyente no hizo anticipos. O sea, presentó la declaración jurada 2020, la persona física tiene 5 anticipos hasta la declaración jurada, hasta la presentación de la declaración jurada del año 2021, pero el contribuyente no hizo ningún anticipo o alguno de los anticipos. Obviamente que llegado a lo que es el saldo de la declaración jurada del 2021, él tiene el impuesto determinado ganancias 2021 menos
los anticipos que ingresó. Si él no ingresó algún anticipo, ese saldo de declaración jurada va a estar con parte del anticipo no ingresado. ¿Hasta estamos? ¿Es claro? ¿Sí? Bueno. La FIP ahora intima lo que es el anticipo. En realidad, el anticipo quedó subsumido ¿en qué? En el saldo de declaración jurada. No pagó el capital, pero ese capital, como él resta lo pagado en anticipo, en el saldo de declaración jurada, él no va a ir a pagar ahora el anticipo, no, ahora paga el saldo de declaración jurada. ¿Pero qué está debiendo el contribuyente? Intereses. Los intereses que corresponden desde el vencimiento del anticipo a el pago del saldo de declaración jurada. Si el contribuyente tiene para demostrar que pagó el anticipo, entonces obviamente que va a presentar un recurso. O si la FIP lo que hace es reclamar una diferencia del capital, porque todavía no venció la declaración jurada anual, entonces está reclamando el anticipo, o porque el contribuyente hizo un anticipo en menos, o sea, falta una parte de capital, el contribuyente puede, si así lo hubiese hecho o se hubiese pagado, presenta un recurso. Pero ese recurso sobre anticipos o también sobre cualquier intimación que haya hecho la FIP sobre intereses, no puede recurrir ante el Tribunal Fiscal. O sea, hará el recurso, pero hará un recurso de reconsideración ¿ante quién? Ante lo que es ante la administración, o sea, ante el superior de la administración donde se le hizo la intimación. Porque viene este artículo 76 dentro de lo que dice que no entra, o sea, no está dentro de la opción recurrir sobre liquidaciones de anticipo, liquidación de actualizaciones, actos que declaren la caducidad de planes. Fíjense otra cosa, los actos que declaren y dispongan la exclusión al régimen simplificado. Nosotros que vimos justamente lo del régimen simplificado y que se veía que una vez que el contribuyente supera alguno de los límites que imponen para estar dentro del régimen simplificado, el contribuyente tiene que inscribirse dentro de lo que es el régimen general. Bueno, si por alguna razón o porque la Administración Federal tiene una base de datos donde no tiene actualizado o considera otros ingresos que no hacen al régimen simplificado y el contribuyente lo que hizo fue quedar fuera del sistema, o sea, fuera del monotributo, ese recurso no lo va a poder presentar al Tribunal Fiscal. Sí o sí lo va a tener que presentar ante quien el superior que ha dictado ese recurso, no ese recurso, el superior ante el cual libró esa intimación. ¿Está el ejemplo como para que se entienda? Sí, profe. Sí, profe. Profe.
Entonces, siguiendo con el tema de los recursos. Los recursos van a presentar estas siguientes características. Son optativos y excluyentes. Optativo porque el contribuyente puede decir, sí, no, yo no pagué, yo no presenté la declaración jurada, lo que le intima, o esta omisión detectada por la AFIP es real y por lo tanto entonces se excluye a presentar el recurso y lo que hace es pagar la determinación del impuesto. Pero es optativo y lo dice la ley 15.256 que creó el Tribunal Fiscal de la Nación. O sea, optativo y excluyente. Si presenta el recurso de reconsideración ante el superior, no puede presentar el recurso de apelación. Sí vamos a ver después que lo va a poder presentar al Tribunal Fiscal, pero una vez que agotó todos los términos dentro de lo que eligió en primera instancia, que fue el recurso de reconsideración. Bueno, la Ley de Procedimientos Tributarios prevé entonces que contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva o se dicten en reclamos por repetición de tributos, los infractores o responsables podrán interponer un recurso de reconsideración ante el superior. El recurso de apelación quedará, sí, ante el Tribunal Fiscal de la Nación, teniendo en cuenta estas excepciones que lo nombra en el artículo 76 de la Ley de Procedimientos. Con la presentación del recurso, ¿qué pasa? Se suspende la ejecutoriedad de la decisión en la interposición de los recursos citados, suspenden la eficacia del acto administrativo recurrido. O sea, se paralizan los efectos ejecutorios hasta que se produzca la resolución del recurso presentado por el contribuyente. Obviamente, hay una interposición por parte de la AFIP. El contribuyente presenta el recurso. La AFIP no puede seguir avanzando en una ejecutoriedad, o sea, ejecutar mediante embargos al contribuyente, hasta tanto no la misma AFIP o Tribunal Fiscal no produzca una resolución acerca de este recurso presentado por el contribuyente. Esta interposición del recurso es perentoria, improrrogable, cuando se recibe la resolución por parte de la AFIP, o sea, donde el contribuyente, sino que cuando el contribuyente tiene la opción de poder presentar un recurso sobre que llega, chicos, hay que poner la fecha de recepción, porque estos 15 días hábiles son improrrogables. Se cuenta desde, como les decía, desde el día siguiente al que se notifica. Si no se interpuso, si el contribuyente no interpuso el recurso en esos 15 días, se considera cosa juzgada y la resolución quedó firme. No hay nada para hacer. Como órganos de apelación a nivel nacional, entonces tenemos lo que es el Tribunal Fiscal de la Nación. Este Tribunal Fiscal de la Nación
donde sus facultades están dentro de lo que es el artículo 154 y donde me dice, es una entidad autárquica en el orden administrativo y financiero. El Tribunal Fiscal de la Nación actuará como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según las normas del presente capítulo. O sea que sale del ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y en el artículo, justamente en el 59, le da la Ley de Procedimientos Tributarios lo que es la competencia. Acá, en un resumen que tienen lectura en este material, porque es largo, diríamos, el artículo, los rasgos esenciales y característicos de este organismo es que tienen autarquía, tienen una reglamentación, o sea, esa autarquía se la da el artículo 154, tienen una reglamentación del procedimiento, pero esta reglamentación del procedimiento es propio del Tribunal Fiscal, porque está saliendo del ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, el Tribunal Fiscal dictará las reglas de procedimientos referentes a la sustanciación de las causas, en las que sea competente, complementando a las que ya están establecidas. O sea, no se aparta tampoco de la Ley de Procedimiento Tributario. Su propósito es otorgar al proceso mayor rapidez y eficacia, facultándose a su presidente, pero estamos hablando del presidente de lo que es el Tribunal Fiscal, para que dicte las normas complementarias que correspondan para unificar trámites procesales y cuestiones administrativas. Esta reglamentación se encuentra delineada en el Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación. O sea, el mismo Tribunal Fiscal de la Nación tiene su ley de procedimiento. Y a su vez también tiene su reglamento, distinto a lo que es la Ley de Procedimientos Tributarios, la 11683. Y tiene facultades jurisdiccionales. ¿Cómo se compone el Tribunal Fiscal? Se compone de 7 salas. Esas 7 salas, 4 tienen competencia impositiva y 3 tienen competencia aduanera. Cuando el contribuyente presenta el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y supongamos que es sobre un tema impositivo, se sortea en qué sala va a ingresar. Es un sorteo donde el contribuyente no elige la sala, sino que se van, cada uno de los recursos va a ir a la sala, obviamente, que están niveladas en cuanto a la cantidad de recursos que recibe. O sea que todos los recursos van a ir sorteándose de acuerdo a la sala que recibe, de acuerdo al cúmulo de tareas, no cúmulo de tareas, cúmulo de recursos que tiene. Bueno, chicos, hacemos un pequeño recreo, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, profe. A ver, nos volvemos a encontrar, son las 19:22. Vamos a hacerle, para no hacer largo y terminar como siempre 8:15 por ahí. Entonces nos vamos a volver a encontrar a las -20, ¿les parece?
Sí, profe. Bueno, profe. Perfecto. Excelente, profe. ¿Con qué pocos de ustedes me he quedado pudiendo interactuar sin tener esa imagen ahí congelada? Pero bueno, aquellos en los que puedo ver, gracias Paula, gracias Pablo, gracias Alejandro, gracias Pablo Javier, y nos vemos a las menos 20. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Continuamos, porque por acá me dicen que a las 9 hay partido y entonces me imagino que se tienen que empezar a preparar. Al menos acá en mi casa se empezaron a prepararse como para mirar el partido. Bueno, chicos, a ver. Ahí quedamos. Vamos a los que son, ya vimos los órganos a nivel nacional, entonces, y todo recurso que se presenta, todo por impuestos nacionales, y la opción que tiene el contribuyente. Sobre el ámbito administrativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos o al Tribunal Fiscal de la Nación. Ahora, ¿cuáles son los órganos de apelación provincial? Y vamos a tratar dentro de lo de la provincia del Chaco, que los de Corrientes pueden también consultarlo en el Código Tributario de la provincia de Corrientes, pero el artículo primero de uno y el Código Tributario nos dice que las obligaciones tributarias consistentes en impuestos, tasas y contribuciones, en este caso, que establece la provincia del Chaco, se regirán por las disposiciones de este código y las leyes impositivas especiales. En el artículo 4 del Código Tributario de la provincia de Chaco, me dice que las funciones, o sea, existe una Cámara Fiscal de Apelaciones. El artículo 4 me dice que la Cámara Fiscal de Apelaciones tendrá a su cargo, con sujeción a su ley orgánica, este código y demás leyes y disposiciones respectivas, resolver sobre los recursos de apelación y nulidad que formulen los contribuyentes irresponsables contra las resoluciones de la Dirección General conforme se establecen en el título 8 de este libro. La demanda ante el tribunal, ante el superior tribunal. El plazo que lo da el artículo 8 dice que contra la sentencia definitiva de la Cámara Fiscal o cuando la Cámara no hubiera dictado su sentencia en el término establecido por el artículo 6, que tiene ahí 60 días para quedar firme, la dirección y los contribuyentes o responsables podrán interponer demanda. Esta demanda se llamará contencioso administrativo ante lo que es el Superior Tribunal de Justicia, dentro del término que establece el Código Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco. Pero hay un requisito, y ese requisito es previo pago de los contribuyentes que puedan recurrir en el tribunal, en el superior tribunal. Tanto de lo que es el capital, o sea, de la obligación tributaria, como también de sus accesorios. A ver, yo tengo por acá para leer específicamente lo que me dice el
el Código Tributario. Espérenme un segundo. Ahí. ¿Ustedes están viendo todo el Código Tributario? ¿Alguien puede levantar el audio? Todavía no aparece, No, profe. profe. Ah, bueno, No bueno, aparece, bueno. profe. Ahí sí se aparece. Ahora sí. Ahora sí, bueno, perfecto. Código Tributario de la Provincia del Chaco dice, fíjense, disposiciones sobre las obligaciones fiscales. Las obligaciones tributarias consistentes en impuestos, tasas y contribuciones que establezca la provincia del Chaco se regirán por las disposiciones de este código y las leyes impositivas especiales. En cuanto a impuestos, ¿cuál es el hecho imponible? ¿Cuáles son las contribuciones? Pero a su vez me dice, acá, a ver. El 8. Mira. Dentro del articulado me da la sustanciación que es la Cámara Fiscal de Apelaciones, empieza dentro del artículo 4, y me dice cuáles son las funciones de la Cámara, cuál es la sustantación del recurso, y en esto me dice, la Cámara dispondrá la sustanciación de las pruebas ofrecidas y aún no sustanciadas, dictará la providencia de auto para la sentencia y podrá disponer las otras diligencias que considere necesario para mejor proveer. ¿Cuál es el plazo? Las partes tendrán un plazo de 5 días a partir de la notificación de la providencia para solicitar audiencia con el objeto de informar in voce, o sea que o presentar un memorial, o sea, presentarlo en forma verbal, que eso ahora en pandemia no hay, o un memorial, o sea, un recurso. El plazo para dictar la sentencia, que ahí es el plazo de la Dirección General de Rentas. La Cámara Fiscal dictará su decisión definitiva dentro de los 60 días de haber quedado firme el llamamiento de auto para resolver, o sea, una vez que tiene todas las pruebas. Plazo que podrá ampliarse. ¿Quién lo amplía? La Cámara. 30 días más mediante una resolución fundada y notificación a las partes. A las partes sería a la administración, a la Dirección General de Rentas y al contribuyente. ¿Cómo son las notificaciones de la sentencia? La Cámara Fiscal dictará su decisión definitiva, no, esa es la ley, notificación de la sentencia. Dentro de los 5 días de dada la sentencia definitiva, o sea, en ese plazo que tiene de 60, prorrogable 30 días más, dictará, deberá notificarse con sus fundamentos al recurrente y a la Dirección General, o sea, al contribuyente y a la Dirección General. Demanda ante el tribunal, ante el superior tribunal y los plazos que tiene. Cuando la sentencia definitiva de la Cámara Fiscal o cuando la Cámara no hubiera dictado su sentencia en el término que establece el artículo 6, o sea, tiene los 60 días, tiene 30 días más, la dirección, que estamos hablando de la Dirección General de Renta, y los contribuyentes o responsables podrán interponer demanda contencioso-administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia dentro del término que establece el Código Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco. Pero hay un pago previo, que era lo que habíamos leído, que será requisito previo para que los contribuyentes o responsables puedan concurrir ante el superior tribunal el pago de la obligación tributaria, lo que quiere decir que es el capital,
con sus accesorios, y los accesorios que son los intereses. Bueno, después en el título segundo de lo que es el Código Tributario, me da todo lo que hace a la interpretación del código y de las leyes tributarias. A lo que artículo 9, artículo 10, que es la norma, y artículo 11, la naturaleza del hecho imponible, es para lectura de ustedes. Y dentro de lo que es, acá, cuando el artículo primero define para lo que es el Código Tributario lo que es impuesto, y dice, son impuestos las prestaciones pecuniarias que por disposición del presente código o de leyes especiales estén obligados a pagar a la provincia las personas que realicen actos u operaciones o se encuentren en situación que la ley considera como hecho imponible. O sea, es importante saber qué es lo que va para el Código Tributario, va a ser impuesto, como también qué va a ser contribuciones. Me define qué es el hecho imponible para el código, me define lo que son tasas para el Código Tributario y me dice que son tasas las prestaciones pecuniarias que por disposición del presente código de leyes fiscales especiales estén obligados a pagar a la provincia las personas como una retribución de servicios administrativos, judiciales y o de otra naturaleza prestados a las mismas. Fíjense que cuando uno emite la declaración jurada de ingresos brutos, si bien tiene el hecho imponible, se traduce en un monto imponible, en una base imponible, multiplicado por una alícuota, me da el impuesto. Que para la provincia del Chaco, y como ustedes lo habrán visto, para ingresos brutos, tiene el impuesto a los ingresos brutos y además tiene otro débito que hace a la provincia, que es la ley 1365. ¿No? ¿Cómo? Es la de consorcios camineros. Es la de consorcios camineros, que es únicamente para la provincia del Chaco, que tiene una atribución directa dentro del presupuesto. Esos dos conceptos hacen a lo que es el pago de tributos que hacen a la Dirección General de Renta. Pero además puede tener lo que se denomina gastos administrativos, que para este caso, cuando yo digo liquidación del impuesto, liquidación para consorcios camineros, hace a un total del impuesto. Pero para otras operaciones que se hacen dentro de la Dirección General de Rentas y que no son exactamente impuestos a los ingresos brutos, sino que también podrían llegar a ser por el impuesto de sello, tienen una tasa que es una tasa por gastos administrativos. Y esto también forma parte de los recursos que puede imponer la Dirección General de Renta, ¿no es cierto?, determinadas intimaciones sobre el cobro de estas tasas, a lo que también entraría dentro de la parte de recursos. También está, o sea, ¿cómo definen? Fíjense cómo el Código Tributario me define lo que es impuesto, lo que es tasa, lo que son las contribuciones. Y las contribuciones me dice que son contribuciones, las prestaciones pecuniarias que por disposición de este Código de Leyes Fiscales Especiales estén obligados a pagar a la provincia las personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseídos a título de dueño por obras o servicios públicos generales. Y me da que la ley aplicable, justamente acá lo subo, en los casos
de sucesiones de leyes en el tiempo será de aplicación para determinar el gravamen y la graduación de la multa, la ley vigente en el momento en que el hecho imponible se realice o produzca, salvo el caso de leyes con efecto retroactivo. O sea que todo va a ir en cuanto a la aplicación de multas y demás, desde en el momento, cuál era la ley, en el momento que se produce, ¿no es cierto?, el hecho imponible que dio lugar a ese impuesto. Cuando hablamos de recargos, cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de todo lo que hace intereses, ya sea intereses resarcitorios, intereses punitorios, dice que será de aplicación la que rija en el momento del pago. Cualquiera sea la época en que se haya producido la infracción. O sea, por un lado tengo la aplicación que voy a determinar el gravamen de acuerdo a la fecha en que el momento del hecho imponible. Pero para todo lo que sean multas y accesorios será la ley vigente al momento del pago. Bueno, en el título primero, entonces me va a dar cuáles son los órganos de la administración fiscal, así como lo vimos para la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, donde me dice que la Dirección General de Rentas, esto ya es distinto a lo que es Corrientes, porque Corrientes no es dirección, sino también es Administración Tributaria Provincial. Chaco es Dirección General. Corriente es Administración Tributaria Provincial. Para el Chaco me dice que la Dirección General de Rentas tendrá a su cargo, con sujeción de la ley orgánica, este código y demás leyes y disposiciones respectivas, tendrá a su cargo entonces aplicación, determinación, percepción y fiscalización de impuestos, tasas y contribuciones. Y para conocer cuál es el concepto de impuestos, tasas y contribuciones, lo define en el artículo primero. La dirección será parte de todos los procedimientos contenciosos administrativos relacionados con la materia imponible, debiéndosele dar intervención bajo pena de nulidad en todo asunto que se tramite ante la administración o la justicia. Esto es importante como para subrayarlo después, porque fíjense que la dirección, y está hablando de la Dirección General de Rentas, es parte de todo procedimiento contencioso administrativo. Más allá de que el asunto lo vaya a tramitar la misma administración o la justicia. Me dice que cuando en el presente código se mencione simplemente Dirección General o Dirección, se trata de la Dirección General de Rentas. Me da los poderes y facultades de la dirección, que es justamente asegurar la verificación de las declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables en el exacto cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, y entonces la dirección podrá, ¿qué se me fue? ¿Qué podrá hacer? Le da los distintos incisos. Enviar inspecciones dentro y fuera del territorio de la provincia, porque no se vayan a olvidar que nosotros tenemos un régimen de distribución de base imponible que es el convenio multilateral. Por lo tanto, estas inspecciones pueden ser dentro del territorio de la provincia o lugares y establecimientos donde se ejerzan actividades sujetas a obligaciones tributarias o donde se encuentran ubicados los bienes que constituyen la materia imponible. Leyendo rápidamente, también tengo el inciso C, exigir de los contribuyentes irresponsables y terceros también
presentaciones de declaraciones juradas, también pueden solicitar a terceros sobre información de operaciones con contribuyentes de la Dirección General de Renta, requerir informes, comunicación escrita, citar a comparecer en las oficinas de la dirección a contribuyentes responsables terceros, recurrir el auxilio de la fuerza pública para allanamientos. ¿Qué otra competencia tiene? Requerir a terceros datos obligados y que están obligados a suministrar, con informes que se refieran a hechos para el ejercicio de sus actividades que hayan contribuido a realizar. Este es un ejemplo que la Dirección General de Rentas hace la inspección a un contribuyente, pero que manda informes al proveedor. Si bien la inspección es de un contribuyente determinado, manda a requerir mediante informes sobre las ventas realizadas al contribuyente que está bajo inspección. Y es obligación de ese tercero, por más que no esté bajo fiscalización, de contestar todos los requerimientos o comunicaciones que se le pida, la Dirección General. También están obligados dentro de eso, como terceros, deben comunicar las municipalidades o cualquier otra repartición pública o reparticiones con reparticiones que tengan participación del Estado. Bueno, me dice que en el artículo a continuación del tercero, me dice que la Dirección General de Renta deberá sistematizar, compilar y emitir con una periodicidad no mayor a 2 años un texto actualizado con la normativa general emitida y vigente en su ámbito. O sea que cada 2 años la Dirección General de Renta lo que hace es compilar nuevamente todo lo que hace a su código. En el capítulo segundo van a leer todo lo que hace a la Cámara Fiscal de Apelaciones. Que si bien nosotros lo volvimos a leer en el artículo 8, esta Cámara a la que nombra la Cámara Fiscal de Apelaciones tiene a su cargo, con sujeción también a una ley orgánica que está dentro de este código, resolver sobre los recursos de apelación y nulidad que formulen los contribuyentes y responsables. ¿Contra qué? Contra resoluciones que son de la Dirección General, conforme a lo establecido en el título 8 de este código. La Cámara dispondrá, bueno, como ya lo leímos, sustanciación de las pruebas ofrecidas, y ahí es donde la Cámara Fiscal de Apelaciones es la que va a resolver dentro de esos 60 días con una prórroga de 30 días. Fíjense que acá a mí me habla del título 8 del libro. Vamos a buscarlo. Y me lleva bueno, acá tengo el título 8 importante. Lo contencioso administrativo. Fíjense que acá, a partir del artículo 44, es donde a ustedes les va a ir dando cuáles son los distintos pasos que tiene el contribuyente en cuanto a recurso. Y dice,
Contra las resoluciones de la dirección que determinan las obligaciones tributarias, consistentes en impuestos, tasas y contribuciones, que fijen valuaciones fiscales o que impongan las multas, y las multas van a estar dentro del artículo 31, 32, los contribuyentes o responsables podrán interponer recursos de, quiero que subrayen, porque los recursos son de revocatoria, de apelación y nulidad, que el contribuyente lo presentará dentro de los 20 días de notificada la resolución respectiva. Los recursos deberán interponerse dentro de los plazos señalados por escrito y expresando los agravios que causa el recurrente, el contenido de la resolución impugnada o las causales de nulidad, en su caso, debiendo la dirección declarar la improcedencia del recurso cuando se omita dicho recurso. No es presentar un recurso, no, yo no estoy de acuerdo. No. Vos no estás de acuerdo, el contribuyente no está de acuerdo, pero para ello debe presentar las pruebas que hace a su oposición. En los recursos de apelación, el recurrente no podrá invocar ni presentar o proponer otras pruebas de lo que ya oportunamente fueron aportadas. Chicos, artículo 44, importante para el análisis y para que vayan ustedes siguiendo cómo va el tema de los recursos que presenta el contribuyente a nivel provincial. En los recursos de apelación, entonces, no podrá presentar pruebas, porque es primero que presentó el contribuyente un recurso de revocatoria, donde presenta las pruebas. Rentas contesta. El contribuyente apela, vuelve a otro recurso, pero en este recurso, que es el de apelación, el recurrente, que es el contribuyente que está apelando, no podrá invocar ni presentar o proponer otras pruebas que las oportunamente aportadas, salvo que traten de hechos o documentaciones nuevas o recién conocidos por el interesado y que hagan a la cuestión de fondo. En el artículo 45, nos dice que la interposición del o los recursos para los casos previstos en el artículo 28, 31, y ustedes van a ir al Código Tributario justamente como para ver cuál sería la interposición sobre qué tipo de impuesto, suspenderá la obligación del pago, pero no interrumpe la aplicación de los recargos del artículo 65, que los recargos son los intereses resarcitorios y después se van a convertir en intereses punitorios. Los que serán liquidados en caso de resolución denegada, obviamente, hasta la fecha de la resolución. Durante la sustanciación de los mismos, la dirección no podrá disponer la ejecución de la obligación tributaria. Algo similar a lo que fuimos viendo con lo impuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, hasta que no haya una resolución fundada por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos o de la Dirección General de Renta, entonces queda en suspensión todo lo que hace a la ejecución. En los demás casos será requisito previo para el contribuyente responsable para que pueda recurrir el pago de las obligaciones tributarias con sus accesorios. ¿Cuándo procede este recurso de nulidad? Cuando hay vicios en el procedimiento, o sea que no está bien fundado lo que la Dirección General de Rentas
pone a consideración del contribuyente, porque hay algún defecto de forma en cuanto a la resolución cuando el contribuyente presentó en realidad un recurso y la contestación por parte de la Dirección General tiene vicios, o bien cuando es incompleta por parte del funcionario, y entonces como que el procedimiento empieza nuevamente. Ese tipo de procedimientos tiene nulidad. Cuando hay, bueno, en todos los casos se van a aplicar las normas que hacen a los recursos, ya sea al recurso contencioso administrativo o al recurso de apelación. El artículo 47 de la ley también me dice que la Dirección General de Renta resolverá el recurso de revocatoria dentro de los 45 días de su interposición, concediendo o denegando en el mismo acto los recursos de apelación o bien de anulidad. La falta de resolución de la revocatoria en el plazo señalado constituirá una denegatoria tácita, quedando expedida la vía del recurso de apelación y nulidad. Es como que a favor de la Dirección General de Rentas, si no contesta dentro de esos 45 días, el contribuyente entonces sí puede solicitar este recurso de apelación o de nulidad. Porque para la Dirección General de Renta, el recurso presentado por el contribuyente tácitamente es nulo. El recurso de revocatoria, que es el otro recurso, es la interposición obligatoria a efecto del correcto agotamiento de toda la instancia administrativa. Bueno, vieron que en esto es tan importante, acá los veo, en esto es tan importante los distintos recursos que hacen a los derechos y obligaciones de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque en estos derechos y obligaciones del contribuyente, fíjense que ante la falta de contestación por parte de la Dirección General de Rentas, por eso también no solamente son los plazos en que el contribuyente tiene que presentar el recurso, sino que también hay plazos para la Dirección General de Rentas o bien para la Administración Federal de Ingresos Públicos. Plazos que son importantes porque hacen a la defensa del contribuyente, o bien por parte de la Dirección General de que el procedimiento cae por insuficiencia de lo que es completar todas las partes necesarias para llegar al recurso o a la sentencia, no al recurso, sino a la sentencia dictada por la administración. Bueno, hasta acá llegamos, entonces nos volvemos a ver el próximo martes con las mismas condiciones del tema de la puntualidad para la asistencia, las cámaras abiertas, y agradezco nuevamente no me voy a ir, no me voy a ir, voy a dejar abierto para que me hagan las preguntas. Agradezco a Pablo, a Soledad, a Rita, que se conectaba. ¿Prendía la cámara? Apagar la cámara, pero estaba. Estoy muy congestionada, por eso apagaba por ratos. No, no importa, vos ponete ahí, vos apagá el audio, cosa de que apagar el audio, pero el virus no va a llegar por el cable. Bueno, gracias Agustina, Paula, Sebastián.
Pablo, Jessica y bueno, y a muchos que me acompañan más allá, como Soledad, como Pablo Benítez, que más allá de que yo no haya puesto el mensaje que hoy les mandé, siempre me acompañaron con las cámaras para que yo no me sienta tan sola hablando, solamente una imagen fría y una cámara que lo único que me indica es que yo sí estoy disponible en audio y en imagen para ustedes. Bueno, ahora sí escucho. Le quería consultar, hubo un reordenamiento porque todos los artículos que usted iba nombrando en mi ley aparecen con otros números y un plazo que usted, que a mí me aparece en el artículo 47, yo tengo 10 días y usted había dicho 20. No sé si mi ley es vieja o la suya o no sé por cuál guiarme. Y por ejemplo, lo que usted leía como Dirección General de Rentas de Chaco, yo tengo como Administración Tributaria y en Chaco no es ATP o cambió. No, es Dirección General de Renta. Ah, No. para no. mí al revés, ¿no es? Sí, al revés, es Administración Tributaria Provincial, Chaco. Y en Corrientes es de Dirección Rentas de Corrientes. Y esa diferencia que tengo de plazo, por ejemplo, en el artículo 47, donde me dice los recursos de revocatoria de apelación y nulidad dentro de los 10 días de notificados con la resolución respectiva. Tengo yo y usted había dicho 20. Sí, O es sea, muy probable que haya tomado, estoy mirando nuevamente acá, yendo al final, ¿cuándo está firmado esto? Sí, es probable que yo ya haya tomado, espera. Contencioso administrativo. En este que tengo, chicos, ¿saben qué? Bueno, voy a hacer algo para no estar buscando ahora y demorando a usted inútilmente. Sí, vamos a trabajar con lo último que es el Código Tributario Provincial. Los títulos, porque son reordenamientos, los títulos en cuanto a los recursos aplicables son los mismos. Puede llegar a variar el artículo, a lo que yo estuve dando a ustedes, o bien los plazos. Quiero que tengan esto, pero yo los voy a subir. Ahora termina termina nuestro encuentro y voy a subir lo que está actualizado y de paso les voy a subir también el Código Tributario de la provincia de Corrientes. A los efectos del parcial, que eso es lo que usted, ahí fue todo, así se ponen todos ahora. A los efectos del parcial, para ustedes que son 33 los que han quedado, de los cuales miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caritas de los 33. Yo estoy, profe, por las dudas. A ver, ¿dónde? Facundo. Yo también estoy, profesora Almirón. No te veo. Te escucho, pero no te veo. Mira, ahí empiezan a aparecer. Sofía, vos también. Te escucho, pero no te veo. Justo le estaba mandando un correo que mi compu no tiene cámara. ¿Vieron? Como hablé de parcial y todo empezaron ahí a surgir. Bueno, chicos, escuchen. Más allá de esto que es como para cortar un poco el frío. Yo les voy a subir lo actualizado. A los efectos del parcial, sí, les bajen ustedes o tengan dentro de sus apuntes lo que es lo último, lo actualizado, pero así como también esto se va actualizando cada 2 años para lo que es el Código Tributario de la provincia del Chaco, recuerden que en el ejercicio profesional de ustedes siempre tienen que consultarlo si no hay modificaciones. A lo que yo subo en el día de hoy o mañana, sobre eso que es el material de estudio, sobre eso yo voy a preguntar en el parcial.
Si después hay modificaciones, no, porque si no entramos que no, yo tenía una anterior, yo tenía una posterior, no. Sobre el material que yo voy a subir, seguramente mañana, entonces sobre eso es lo que yo voy a preguntar en el parcial. ¿Estamos? Profe, esto es referido al código tributario, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, porque yo me compré el último más y me parece lo mismo que Rita. El profe ¿Código es totalmente... tributario compraste? Sí, Ah, dame el dato, porque en realidad, viste que como son legislaciones provinciales, muchas veces en las editoriales por ahí tienen que ser editoriales de la región, porque si no, no tenemos. ¿Dónde pudiste sí, adquirir? yo lo conseguí, también me lo aclararon de manera oportuna en Sí, contexto. está bien. Ahí lo pude conseguir, pero dijo que no entraban porque primero que no eran muy pedidos y segundo que también tiene su costo. Es cierto. De todas Profe, maneras, sí. me parece Ustedes lo que pueden bajar de la página de ATP. a mí me pasó una confusión así. Yo descargué del ATP y Sí. cuando me puse a ver los artículos que vimos con el contador Peloso con Ingreso respecto bruto. a los hechos imponibles, creo que son los artículos 124 hasta el Sí, 135, no sí. tenía una concordancia ese que yo había descargado. Ahora tendría que verificar bien cuál era. Y después sí conseguí otro que era, creo que anterior, me parece. Y Que ahí era sí coincidió. Ahí sí coincidieron los artículos que mencionaba el contador. O sea, creo que para que no haya confusión con esto, podríamos seguir con ese artículo, me parece, con ese código, perdón. No sé con cuál, cuál es el que implementó el contador. no sé, le preguntaría a Pablo. Tenés, en todo caso, me mandás mediante al correo que está en el actual. Sí, yo me Dale, fijo, profe, y se lo mando. dale, ¿sabes qué quisiera, Pablo? Dame un ejemplo, de decir, bueno, cuando vimos exenciones, lo vimos de que el Peloso lo citó en el artículo tal. Entonces, yo ahí me pondré de acuerdo para no entrar a confundirlos. Lo ideal, obviamente, sería que estemos trabajando al momento del dictado de la materia con el que está actualmente. Yo, por ejemplo, ahora doy esta parte de procedimiento y si bien Rita ya me hizo ver de que yo estaba con un código tributario anterior seguramente, pero bueno, voy a alzar el que corresponda para que ustedes tengan actualizado. Pero mandame, Pablo, y entonces lo vemos, ¿eh? Vale, profe. Esto, simplemente, yo ya con eso ya me manejo. Suponte exenciones que él les habrá dado, con qué número de artículo él citó dentro del Código Tributario. No me diga ahora porque no tengo nada para escribir, vos me mandas el correo. ¿Con qué artículo lo cito? Y entonces yo comparo. Dale, profe, ahora se lo voy a enviar entonces. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Nada. Nos encontramos el martes a las 18. Buen fin de semana. Chao, nos vemos. Chao, profe, igualmente, profe. Cuídense, Hasta luego. Pero... Chao, hasta luego. Chao, profe.